Muy bien, hermanos. Sin duda, el libro de Éxodo creo que era el camino lógico en base a todo lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando en estos miércoles, antemartes, ahora miércoles del Antiguo Testamento. Veníamos estudiando el libro de Levítico, después terminamos estudiando el tabernáculo. Y claramente creo yo era un paso lógico poder entonces estudiar el libro de Éxodo. No sé si el orden que tomamos fue el mejor de todos, pero creo que todos los que nos conectamos en este horario tenemos, por supuesto, un conocimiento bíblico, lo cual nos permitió entender muy bien todo lo que estuvimos leyendo en este paso a paso. Y la invitación que les quiero hacer es poder estudiar el libro de Éxodo y, por supuesto, en realidad, básicamente es estudiar todo el periodo que estuvo Israel desde que estuvo en Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Es por lo menos esa la meta, así que vamos a partir con Éxodo, probablemente vamos a seguir con el libro de Números y vamos a terminar con el libro de Deuteronomio. Ahí nos vamos a ir saltando algunos capítulos, recordemos que Deuteronomio es la repetición de la ley, por lo tanto no lo vamos a leer versículo por versículo, pero sí nos va a ayudar a complementar la información que vamos a ir estudiando paso a paso. Así que al final Deuteronomio termina siendo casi como evangelio sinóptico del libro de Éxodo. Así que lo vamos a ir estudiando de esa manera. El día de hoy vamos a ver la introducción al libro de Éxodo, un libro que yo muy pequeñito, como la edad de mi hija, en realidad me gustaba mucho como tal. Me gustaba leer el libro de Éxodo, tiene mucho del poder del Señor, es muy gráfico, ocurren cosas increíbles que en realidad no se repitieron de tal forma en otras épocas de la historia de Israel. Y es un libro, por supuesto, muy amado por los judíos, muy querido por los judíos y, por supuesto, también por los primeros cristianos, en donde fue la base del nacimiento de la nación de Israel. Y es un libro que, creo yo, todo cristiano debe estudiar para entender muchas cosas que se leen, por supuesto, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el libro de Éxodo? ¿Por qué estudiar este libro? Aparte de los motivos que he mencionado anteriormente. Por una parte, Éxodo como libro registra el nacimiento de una nación bajo el señorío de Dios, es decir, comienza un reino teocrático. El reino teocrático es una palabra que significa que es un reino centrado en Dios, en donde Dios está en todo momento de la nación. Y este libro registra, por supuesto, el nacimiento de esta nación. Hasta este momento veníamos, por supuesto, leyendo el libro de Génesis, en donde si hubiésemos llegado solamente hasta el libro de Génesis y no tuviésemos el libro de Éxodo, entonces, bueno, estaríamos preguntándonos qué pasó con la historia. Génesis termina con la historia de José, de sus hermanos, termina cómo ellos llegan a Egipto, pero además de eso también si llegáramos solamente hasta ahí, nos haríamos la pregunta, bueno, las promesas que se le hicieron a Abraham, las promesas que se le hicieron a Isaac, a Jacob, bueno, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con todas las promesas que el Señor le estaba entregando a su pueblo? Por eso que este libro nos permite responder específicamente a esas preguntas. Y si no estuviese el libro de Éxodo, existiría un vacío muy grande entre la historia de los patriarcas por el lado de Génesis y todo lo que pasa después con los profetas en los libros históricos y en los profetas mayores y en los profetas menores. Por lo tanto, Éxodo viene a llenar un vacío muy importante en la historia para que sea una historia, por supuesto, lineal en términos de acontecimientos. Como les contaba recién, Éxodo relata el evento más importante en la historia de Israel. Relata específicamente el Éxodo, ¿no? Relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y marca el nacimiento de una nación, los primeros años, y por eso es un libro tan querido por los mismos judíos. Hablando un poquito del libro como tal, fíjense que el libro de Éxodo es muy fidedigno en términos del contenido, debido a que en los rollos del Mar Muerto, que es uno de los rollos en mejor estado que se encontraron como copia de las Escrituras, que fue una copia un poco antes del nacimiento de Cristo, en el término de la fecha en la cual se escribió, en las cuevas de Qumran, que son los rollos del Mar Muerto, se encontraron cerca de 30 fragmentos
del libro de Éxodo. Por lo tanto, todo lo que tenemos en el libro de Éxodo es muy fidedigno, es muy claro, porque se encontraron la mayor cantidad de relatos en las cuevas de Qumran, los rollos del Mar Muerto. El nombre Éxodo como libro proviene realmente de la Septuaginta. Recordemos que la Septuaginta, o la versión de los 70, es la versión griega que realizan 70 judíos. Por lo tanto, cuando se hace la versión de la Septuaginta, ahí recién adopta el nombre de Éxodo. ¿Por qué le colocaron el nombre Éxodo? Porque viene la palabra griega Exodus, por eso es de la Septuaginta, de la versión griega del Antiguo Testamento. Viene de la palabra griega Exodus, que se encuentra específicamente en el capítulo 19, en el versículo 1 de Éxodo, que quiere decir salida. El versículo dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Por eso adoptaron ese término. Ahora, es muy simplista decir que el libro de Éxodo habla solamente de la salida de Israel, porque es como que tiene la sensación de que, ok, Israel el día de la mañana se le ocurrió tomar sus cosas y mandarse a cambiar. Pero la verdad es que el libro de Éxodo es mucho más que eso, porque en realidad es la salida de Israel, pero por medio de la mano de Dios, del poder y la fuerza de Dios. Por eso quizás, si queremos darle un mejor nombre al libro, podríamos decir que podría llamarse Liberación, porque el pueblo de Israel fue liberado de la mano egipcia por el poder del Señor. Ahora, esto es en la Septuaginta, pero en la Biblia hebrea originalmente se le llama, estos son los nombres. Ese es el nombre que tiene el libro. No es un nombre muy atractivo, pero el judío como tal siempre utilizaba las primeras palabras para dar títulos o dar nombres. Por eso que en el libro, en la Biblia hebrea, se le llama Uele Shemot, que significa y estos son los nombres. Pero sin duda, en la Septuaginta decidieron colocarle el nombre de Éxodo, tratando de darle un título, por supuesto, que hablara un poquito de lo que significaba el libro. ¿Quién escribió el libro de Éxodo y cuándo se escribió el libro de Éxodo? Sin duda y de forma nunca discutida, sino que en realidad por todos los estudiosos de las Escrituras, Moisés es el autor del libro. Acompáñeme ahí al libro de Éxodo en el capítulo 24. Voy a abrir acá mi Biblia digital. Ya vamos a ir versículo por versículo, donde mi madre me va a ayudar con la lectura. Esto es la introducción. Éxodo en el capítulo 24. Me acompañan ahí porque no lo tengo en pantalla. Éxodo 24, versículo 4. Dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Me quiero quedar con esa frase, ¿verdad? Que dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. En el capítulo 34 del mismo libro, en el verso 27, dice algo muy similar. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. De hecho, siempre se le adjudica también el haber escrito el libro de Génesis. Por eso entendemos muy bien que Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico es muy lógicamente decir, bueno, lo escribió Moisés porque es contemporáneo a la época, y aquí estamos viendo los versículos. Pero ¿quién escribió Génesis? ¿Quién escribió sobre la creación del mundo, sobre Noé, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Israel o Jacob? ¿Quién escribió todo eso? También se le adjudica a Moisés la escritura del libro de Génesis. El libro de Génesis es una revelación como tal, por lo tanto se comprende de que cuando Moisés se encontraba en el monte de Sinaí durante 40 días y 40 noches, también se le entiende de que en ese momento se le entrega las revelaciones de todo lo que sucedió en los inicios con la nación. Había mucha tradición oral en esa historia, pero por supuesto Moisés llega a escribirlo y se le entrega la autoría del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Penta viene del griego de 5, o también los judíos como le llaman el Torá. Hablando sobre Moisés como el autor, vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Juan. Lo deja mucho más claro todavía con respecto a quién es el autor. En el libro de Juan, en el capítulo 1,
en el verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Por lo tanto, en ese tiempo, toda la gente, todos los judíos, y aquí lo vemos en este versículo, hablaban de la ley como algo escrito directamente por Moisés. En el capítulo 5, también del libro de Juan, en el verso 46, 5:46, porque si creyeseis leo de nuevo, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Verso 47, pero si no creísteis a sus escritos, ¿cómo creísteis a mis palabras? Dice a sus escritos. Por eso que en ese tiempo el Pentateuco o el Torá se le atribuía como autoría directamente a Moisés. Y más claro todavía queda en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 5, que dice: porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, tanto Jesús como el apóstol Pablo nos dicen en estos versículos que fue Moisés quien escribió estos libros. Lo cual es interesante porque cuando leamos las escrituras vamos a estar leyendo lo que Moisés escribió. No olvidemos esto, si bien Moisés lo cuenta en tercera persona, pero Moisés es el que escribe la historia de Israel y como tal el libro de Éxodo. Ahora sí, de igual forma se acepta que algunas partes del libro no fueron completadas por él, como por ejemplo cuando se relata su muerte. El libro de Deuteronomio relata la muerte de Moisés y el paso de Josué como el libertador o el quien ayudó al pueblo a ingresar a la tierra de Canaán. Por lo tanto, también se entiende que Josué probablemente termina de completar el libro para que quedase en la forma como nosotros la conocemos. Así que se acepta de todas maneras que algunas partes del libro, como por ejemplo la muerte de Moisés, no pudo haber sido escrito por él mismo. Si aceptamos a Moisés como el autor del libro de Éxodo, entonces la fecha de escritura se remonta aproximadamente al momento del éxodo de Egipto, que fue el momento en que Moisés, por supuesto, salen de Egipto, después está en el monte Sinaí. Así que la fecha más aceptada del libro, de la escritura del libro de Éxodo, es en el año 1491 antes de Cristo. Es la fecha más aceptada sobre el escrito del libro de Éxodo. Quiero que leamos acá un texto que Éxodo también viene a cumplir una promesa. Quiero pedirle a mi madre, por favor, si me puede ayudar con esa lectura, que justamente el Éxodo viene a cumplir una promesa. Veamos Génesis capítulo 35, verso 10 al 12. Madre, por favor. Probablemente no va a poder desmutear porque puso una opción un poco de mute ahí. Deme un segundito, madre. Ya, madre mía, ahora sí. Ahora sí. Correcto. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Fíjense que en este versículo hay una promesa. Fíjense mucho en el versículo 10, que se nombra tanto a Jacob como a Israel. Fíjense mucho en cómo termina el libro de Génesis, porque así comienza también el libro de Éxodo. Y la promesa está en el versículo 11, le dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Y le dice que una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Por lo tanto, hay una promesa, y que también está ahí en el versículo 12, de que se le iba a dar una tierra a él y a sus descendientes. Ahora, considerar que hasta este punto en el libro de Génesis, que estamos leyendo acá, el Señor se le presenta a su pueblo no con el nombre Jehová que nosotros conocemos.
De hecho, si vemos la Biblia textual, en el versículo 11 específicamente, literalmente dice, después le dijo Elohim o Elohim, hemos estudiado mucho esa palabra con los estudios de la deidad, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Esas son las palabras con las cuales se le conocía a Dios. A Dios se le conocía en el hebreo como Elohim o Elohim, y también como el Shaddai, que significa yo soy el Dios omnipotente. Por lo tanto, estos son los nombres con los cuales Israel conoce a Dios. Los conoce como Elohim, como el Shaddai. Todavía me acuerdo ahí una emisora de radio que íbamos con el hermano Alejandro Castro lideraba un programa de radio, justamente de una radio que se llamaba El Shaddai. Yo no tenía idea por qué se llamaba El Shaddai, pero claro, significa Dios omnipotente en el hebreo. Por lo tanto, el Señor con Éxodo viene a cumplir, por lo tanto, una promesa. Hablando un poquito más de esta promesa, ahí, madre mía, me puedes ayudar. Génesis, capítulo 50, verso 24 al 26, por favor. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Si se percatan, es una tremenda promesa, es una promesa que necesita ser cumplida, por eso es tan importante la existencia del libro de Éxodo. Dice que José les dice a sus hermanos que él va a morir, pero el Señor les va a visitar, es decir, esperen aquí, esperen un poco, que el Señor les va a visitar y el Señor les va a liberar. Me recuerda mucho estas palabras, lo que leemos en cierta manera, lo que Jesús le dice a los apóstoles, que le dice, esperen un poco en Jerusalén, que va a venir el Consolador, o el Paracleto, como se le conoce en términos griegos exactos, pero quédense acá. Esas son palabras muy, muy similares. Cuando le dice José que el Señor les va a visitar, viene de la palabra hebrea pakad, que en este caso es visitar desde el punto de vista amistoso, que significa reunir, acusar, cuidar de, extrañar. Me gusta esa frase también cómo se traduce. El Señor los va a extrañar, el Señor se va a acordar de ustedes y por lo tanto los va a visitar y ustedes de aquí se van a llevar mis huesos. Esa es la promesa que le hace José y les dice, esperen un poco. Y justamente Éxodo es el cumplimiento de esta promesa. Éxodo, como bosquejo del libro, es bastante lineal, bien ameno en términos de saber qué habla el libro. Del capítulo 1 al capítulo 8 habla sobre la liberación de Israel. La otra mitad del libro es el Sinaí, el pacto, los mandamientos y algo que por supuesto ya estudiamos que es respecto al tabernáculo. Insisto, fuimos tan particulares nosotros que partimos de atrás para adelante, pero nunca es tarde ponernos al día con respecto a esta historia. Por eso que el libro de Éxodo como libro lo vamos a terminar en estas lecciones en el capítulo 24. Hasta ahí nosotros vamos a llegar, entendiendo que el capítulo 25 al 40 ya lo estudiamos cuando hicimos los estudios del Apocalipsis. El otro día justamente mi madre me hacía la pregunta y me decía, ¿de dónde saco tanta información y que debe ser mucha información? Entonces yo dije, bueno, nunca es malo compartir la bibliografía que nosotros vamos a utilizar durante estos estudios. Como por supuesto vamos a utilizar la Biblia, eso no cabe duda, pero específicamente yo estoy utilizando por un lado la Biblia textual, que es una Biblia que yo recomiendo mucho. Si no la tiene en físico, la puede buscar en Google, usted puede colocar Biblia textual. El versículo que leímos sobre Elohim o El Shaddai, son versículos específicamente sacados de la Biblia textual. Por lo tanto, algunas partes vamos a estudiar con la Biblia textual porque respeta mucho los nombres de Dios y eso es lo que hace más interesante todavía la lectura de Éxodo. Y como Reina Valera, específicamente la Biblia de estudio de MacArthur, que es una Biblia de estudio muy, muy interesante en términos de que hay muchas anotaciones bien interesantes que he recopilado para poder mostrarles acá algunos comentarios. Y algunos libros anexos que vamos a ir utilizando durante el estudio de Éxodo son un comentario muy bueno de Coy Roper, que es el pilar que me ha ayudado mucho a estudiar este libro, que está Comentarios del Éxodo en La Verdad para Hoy.
También vamos a leer algunos comentarios bíblicos del mundo hispano, que es del año 93, y también comentario exegético y explicativo de la Biblia, el tomo 1 del Antiguo Testamento, que tiene un copyright de 1958. Así que eso lo hace mucho más atractivo. Son 3 comentaristas muy conservadores que nos van a ayudar a ir durante el análisis de los estudios del libro de Éxodo. Habiendo hecho esta introducción en términos del libro, vamos a ver hoy día Éxodo capítulo 1, que nos va a servir como introducción al libro como tal, y por supuesto cuál es el contexto histórico en el cual nos encontramos al estudiar el libro de Éxodo, y que por supuesto trata sobre el problema israelita. El libro comienza hablando que Israel le trae ciertos problemas a Egipto, y desde ahí por supuesto nace la necesidad de que Jehová sea el libertador. Comencemos hoy día entonces, Éxodo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Madre, por favor. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Fíjense, siempre cuando aparecen estos nombres y genealogías, a veces nosotros, claro, desde nuestra lengua castellana o español, por así decirlo, no, nos cuesta un poco. De hecho, esta genealogía es cortita versus otras que son mucho más extensas. Pero cuando dice el versículo, estos son los nombres, lo que el Señor trata de explicar acá es que para Dios su pueblo no es una masa de gente, sino que para el Señor están específicamente identificados, personalmente identificados. El Señor comienza diciendo, ok, estas son las personas, estos son los nombres, por lo tanto el Señor los identifica como tal. En el versículo 1, si se percatan, aparecen 2 nombres duplicados, que es el nombre de los hijos de Israel, pero también habla de Jacob. Son la misma persona, pero por supuesto para el judío que lee esto, y Moisés al escribirlo, inspirado por Dios, está dando a entender de que, bueno, esto partió con Jacob, pero después se convirtió en Israel, hubieron hijos, el Señor está involucrado en este proceso de la creación de una nueva nación. El Señor está aquí presente, los tiene muy nombrados, hay una historia que sigue a continuación. Otro comentario que podemos ver acá dice, los hijos de Israel en este entonces se fructificaron y se multiplicaron. Y fíjate que son las mismas palabras que están en el libro de Génesis, se me acompañan acá, el libro de Génesis en el capítulo 1, en el verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate en esa frase del versículo 28, que dice, el Señor les dijo, fructificaos, multiplicaos. Son las mismas frases que Moisés acá está utilizando, inspirado por Dios, para hablar del nacimiento de una nación. Así como estas palabras aparecen en el Génesis, el judío cuando lee esto dice, wow, aquí nuevamente hay un nacimiento, hay un inicio. Por eso que el Señor está involucrado en esta nueva creación, está involucrado en el inicio de esta nación. Dice que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron. Y también dice que fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿Cuántas personas estaban viviendo en Egipto? ¿Cuántos israelitas? Aquí tenemos que hacer un pequeño spoiler, tenemos que hacer un pequeño adelanto al libro de de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 37. Lo estoy buscando acá. Partieron pues los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres a pie,
sin contar los niños. Entonces, para que se haga una idea cuántas personas tenemos acá, aquí dice que son 600.000 hombres a pie, sin contar los niños, dice hombres. Aquí podríamos empezar a multiplicar de 600.000 entre, por ejemplo, cuántos eran mujeres, cuántos son niños, pero solamente dejándolo en 600.000, usted puede decir, bueno, ¿cuántos son 600.000 personas? El Estadio Nacional, yo me imagino que en cada país, en Venezuela, yo sé que en Perú hay un Estadio Nacional también, en Colombia, estadios que son propios del país. Acá, por lo menos en Chile, el Estadio Nacional lleno para un partido de fútbol, por ejemplo, son 60.000 personas. Eso es lo que tiene capacidad el Estadio Nacional de Chile, 60.000 personas. Aquí hay 600.000 personas, por lo tanto estamos hablando, para que usted se haga una idea, de 10 estadios llenos. Eso para que se imagine cuánta gente estaba viviendo en ese tiempo en Egipto. Algunas estimaciones, considerando mujeres, considerando hijos, algunos eruditos y bien conservadores, estiman más o menos 2 millones de personas. 2 millones de personas que estaban viviendo en Egipto, que estaban viviendo y que eran todos israelitas. Por lo tanto, cuando muere José y muere esa generación, de verdad, como dice el versículo 7, se habían fructificado, se habían multiplicado y se habían aumentado y fortalecido. ¿Por qué fortalecido? 2 millones de personas es toda una gran cantidad de gente que mueve la economía. En ese tiempo el trabajo a mano, digamos, era mano de obra, como que quiere decir, era lo que levantaba el país. Por lo tanto, de verdad se habían fortalecido en extremo. Y dice de que se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál es la tierra donde vivían ellos? Si vamos un poquito atrás, en el libro de Génesis, en el capítulo 45, en el verso 10, para que vean la tierra donde ellos estaban viviendo. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Anoten eso, ¿no? Es la tierra de Gosén. Y en el capítulo 47, capítulo 47, en el verso 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posición en la tierra de Egipto. ¿Qué características tenía? En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Si uno lo ve en el mapa, Gosén se encontraba justamente en los límites, hacia las afueras de Egipto, pero justamente fue este lugar porque dice que era lo mejor de la tierra, así que no es extraño que ellos se hubiesen fortalecido. Y también no nos imaginemos de que los israelitas vivían aislados, como que Gosén está, bueno, sí, al principio eran 70 personas, ok, vivían por allá más o menos alejados, pero ya 2 millones de personas, el pueblo de Israel se había mezclado completamente con los egipcios, o sea, no hay ningún territorio que haga que 2 millones de personas vivan aisladas, sino que era una comunidad que ya se había mezclado. Dicho a eso, evidencia de eso, mejor dicho, es el nombre de Moisés. El nombre de Moisés tiene también descendencia egipcia, no solamente hebrea. Por lo tanto, muchos ya estaban compartiendo los judíos con los egipcios o los hebreos, como se les conoce acá, y es por eso que cuando ellos salen de Egipto tenían tanto de los egipcios dentro de sus culturas, porque eran 2 millones de personas que ya se habían mezclado completamente con Egipto. Sigamos leyendo. Madre mía, ayúdame acá. Sigamos con Éxodo del versículo 8 al versículo 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate que aquí se habla de este nuevo rey que dice el versículo 8. La verdad es que Éxodo no nos dice el nombre ni no, el del faraón, ni nos especifica quién es específicamente. Sin embargo, esto se entiende mucho porque para ese tiempo, cuando Moisés está escribiendo esto,
todo el pueblo de Israel sabía a qué rey se estaban refiriendo. Además que el libro de Éxodo lo que viene aquí es a ensalzar a Jehová, su mano poderosa y cómo saca al pueblo de Egipto. Por lo tanto, hay otros nombres que sí nosotros tenemos que recordar, sí tenemos que memorizar, que son protagonistas de esta tremenda historia. Pero si queremos ir un poquito a la parte histórica, hay muchos comentaristas que hablan muy bien respecto a quién era este nuevo rey. Sucede que en Egipto hubo un tiempo en que hubo una revolución semita de un pueblo que se llamaba los Hicsos. Los Hicsos eran semitas, no eran egipcios, perdón, y ellos tomaron el control del Bajo Egipto y por lo tanto tuvieron una dinastía por muchos años. Y muchos plantean de que como ellos eran semitas, de una forma del mismo lugar de donde venía José, ¿verdad?, de toda su familia, entonces, claro, lo vieron algo positivo de que se quedaran ahí, eran 70 personas, no era tanto, pero claro, el tiempo empezó a pasar y precisamente ya se levantó ahí los mismos egipcios quisieron retomar nuevamente el control y por lo tanto los Hicsos fueron sacados del faraón y así es como Egipto como tal, como nación, vuelve a tomar el poder. Por eso que estos Hicsos sí conocían a José, sí conocían su historia, sí conocían a Israel, eran semitas igualmente, por lo tanto era muy favorable ellos para con Israel, pero cuando viene este cambio, simplemente los egipcios que vienen a retomar el poder, no tienen por qué mantener los mismos privilegios que se le estaba entregando a José, a sus descendientes y al pueblo. Entonces, cuando llega alguien no semita, como los egipcios, cuando llegan al trono, no tuvo una buena disposición para con los israelitas y por lo tanto los esclavizó. Porque fíjate lo que dice en el versículo 9, dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Por lo tanto, ya estaban completamente mezclados, eran mayor en cantidad, eran muy fuertes, tenían lo mejor de la tierra. Y la lógica de ellos es, claro, es, oye, seamos sabios, obviamente una sabiduría propia de la guerra, su sabiduría es, oye, para que paremos un poco este tema y no sea que venga una guerra, entonces, ¿cuál es el riesgo? Que pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate que son dos graves problemas. Primero, una revuelta. Además que, como dije, Gosén se encontraba entre Egipto y Canaán, estaba en las fronteras. Por lo tanto, la lógica de los egipcios que venían aquí a tomar el poder y que ya habían sido derrocados por nación extranjera, entonces no quieren pasar por lo mismo de nuevo. ¿Qué está diciendo aquí el faraón? Oye, ¿sabes qué? No sea que venga una nación desde los límites y se encuentre con los israelitas y sumen gente y peleen contra nosotros. Pero tampoco quieren los egipcios que se vayan de la tierra. Uno podría decir, bueno, si son muchos, échenlos, pero tampoco les conviene a los egipcios que se vayan de la tierra, porque son 2 millones de personas que en definitiva son mano de obra. Hacen que la nación prospere, hace que la nación trabaje, que hayan sembradíos, que hayan construcciones, son mano de obra del país. Por lo tanto, a los egipcios económicamente no les conviene que se vayan. Y por supuesto, en términos de cuidado de país, de guerras, tampoco les conviene que se unan y peleen contra ellos. Comentando acá un poquito, ¿no? Dice que este nuevo rey, como dato no menor, este rey que está vivo acá, que está mencionado, muere. Y no es el mismo rey que vamos a tener después cuando Moisés se enfrenta al faraón, sino que este rey que está aquí nombrado muere antes y vamos a tener a la descendencia o probablemente al hijo de este rey, de este faraón, que es el que va a ser, que va a estar en contra de Moisés y por supuesto en contra de Jehová. Como le dije, acá el término seamos sabios, la paranoia de Egipto para con Israel pudo haber sido el resultado de años de invasión por manos extranjeras en el pasado. Por lo tanto, es normal que ellos tengan un poco de susto con que 2 millones de personas que no sean tu pueblo estén ahí. Ya habían tenido una mala experiencia con los Hicsos. Y por supuesto, como les dije, Israel es considerado como una amenaza, primero por seguridad nacional, porque son muchos, pueden pelear contra ellos, y segundo, porque ellos tampoco quieren que se vayan porque son activos económicos para la tierra. Hablando sobre este tema de que era un nuevo rey que no conocía a José, el comentario bíblico del mundo hispano dice, leo en pantalla, dice cerca del año 1570 a.C., hubo un levantamiento nacional que expulsó a una dinastía extranjera, los Hicsos, cuyos líderes habían gobernado Egipto por casi 200 años.
Los faraones de la nueva dinastía, de esta que echó a los Hicsos, la 18ª, gobernaron hasta 1300 antes de Jesucristo. Posiblemente con este levantamiento comenzó la situación desfavorable para Israel en Egipto, pues los Hicsos eran asiáticos de la raza semita como los israelitas. Y quiere decir acá que los Hicsos tenían más favor con los mismos israelitas que, por supuesto, los egipcios. Sobre esto mismo, entonces, el general Ramsés tomó el poder en Egipto en el año 1310 y estableció la dinastía 19ª. Su hijo Seti le siguió en el trono y a su muerte reinó el famoso Ramsés II. De acuerdo con los datos históricos, bíblicos y arqueológicos, probablemente fue él el faraón del Éxodo. Entonces probablemente fue Ramsés II, muy conocido, fue el poderoso que vivió en esta salida del pueblo de Israel. Hay un esfuerzo histórico muy difícil que de repente la gente quiere buscar algún escrito no bíblico sobre las plagas de Egipto, por ejemplo, o sobre la muerte de los primogénitos, y efectivamente no encuentran nada arqueológico que haya hablado de estas plagas o de la muerte de los primogénitos. Sin duda, algo también a considerar, que todos los escritos de los egipcios, ellos son los mejores de la vida, son los mejores conquistadores, y por supuesto escribían todas sus victorias y todo lo que ellos conquistaban. En realidad no hay ningún escrito, no solamente de los problemas que tuvieron con Israel, sino que en realidad no hay ningún escrito con ningún problema con ninguna nación, porque simplemente ellos no querían dejar escrito en su historia los fracasos, sino que hacían una caricatura de su reinado y bueno, contaban solamente lo bueno. Así que por eso también no vamos a encontrar mucha información histórica al respecto, ni sobre los hebreos, ni tampoco de ninguna nación con los cuales ellos hayan tenido problemas. Sigamos la lectura. Madre mía, Éxodo capítulo 1, desde el versículo 11 al versículo 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rammeneses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Este es el primer intento que está teniendo en este capítulo 1, son 3 intentos, este es el primero. Primer intento del faraón, del nuevo faraón egipcio, de poder colocar un poquito de orden en estos 2 millones de personas que vivían en su nación. Y es lo que está en el versículo 11, fue colocar comisionarios de tributos para que lo molestasen con sus cargas. Y fíjate qué es lo que construyen. Construyen los almacenajes de Pitón y de Ramesés, específicamente. Con la esclavitud, fíjate, eso no es una mala medida si lo piensas desde el lado de vista de los egipcios, porque con la esclavitud primero se controla el peligro para que ellos no se levanten, y además están potenciando la economía, porque en realidad están aquí edificando muchas cosas, así que como que están resolviendo los problemas que vimos en el versículo 10, aquí lo resuelven, ¿no? 2 acciones para el mismo problema. Oye, pongámosle la esclavitud, así los controlamos, y por otro lado, pongámosles más cargas para que obviamente potenciemos mucho más la economía. Y terminan siendo esclavizados, básicamente. Ahora el versículo 12 dice que mientras más hacía esto, en realidad se seguía multiplicando. Se habla aquí de una ciudad, ¿no? Ramesés fue la ciudad que construyó Ramesés II y a la que dio su nombre. Mientras que Pitón es la que aparece en la Biblia como Sucot, ¿ok? Así que son 2 ciudades que geográficamente están súper bien ubicadas, por lo tanto estas ciudades efectivamente existieron, están ahí muy, muy marcadas en la historia y que fueron construidas por los esclavos israelitas. De hecho, en los edificios públicos del Antiguo Egipto o en los edificios también reales, se halla mucho una inscripción en los edificios que dice: a ningún ciudadano libre se había ocupado en este empleo servil. Entonces se vanagloriaban los egipcios de que, oye, construimos esto, pero con nadie libre, o sea, estos fueron esclavos, porque tener esclavos, por supuesto, le daba mayor estatus. Pero bueno, mientras más los oprimían, más crecían. De hecho, mientras más crecían, ¿qué hacían los egipcios? Temían a los hijos de Israel.
La Biblia textual dice que hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Me gusta cómo lo traduce la versión textual, porque dice aversión, o sea, ya no era temor, era casi un asco. La verdad es que ya no tenían buenas intenciones para Israel, eran tantas las personas. Yo creo que se asemeja mucho a lo que pasa en naciones cuando llegan migrantes de otros países, ¿no? Es como, oye, llegó gente de otro país y empezamos ahí a creernos de que somos raza pura y ellos en realidad son personas que son razas mixtas, vienen de afuera, vienen a quitarnos el empleo. Entonces, todo ese tema social también empieza a tejerse acá y a pesar de que ellos son esclavizados, en realidad siguieron creciendo, siguió cumpliéndose la promesa del Génesis, tanto así que sintieron aversión, o sea, sintieron asco por los hijos de Israel. Se empezó a generar un problema social muy grave. Y por ende, Moisés en el versículo 14 usa expresiones súper claras y muy duras para dar a entender de cómo se estaba sintiendo Israel en este problema social. Dice que amargaron su vida con dura servidumbre en hacer el barro y el ladrillo y también los obligaban con rigor. Por lo tanto, el pueblo comenzó a amargarse, a pesar que por un lado ellos seguían multiplicándose, seguían creciendo, pero por otro lado, lo negativo es que estaban siendo muy oprimidos, con amargura, dura servidumbre y con rigor. Este es, por lo tanto, el primer intento del faraón para controlar un poco lo que le estaba ocurriendo a ellos como nación. Madre mía, Éxodo 1, versículo 15 al versículo 19, segundo intento. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Muchas gracias. Fíjate que acá aparece un término que aparece por primera vez en las Escrituras, que dice el versículo 15 que el rey de Egipto, el faraón, habló aquí a las parteras de las hebreas. La verdad es que la palabra hebreo es una palabra no mencionada por Jehová como tal, pero sí eran identificados con ese nombre, viene del hebreo ibri, que es el nombre que le dieron en ese tiempo a los hebreos. Yo estuve leyendo bastante sobre esto, hay varias teorías de dónde viene la palabra hebrea, pero la verdad es que se desconoce específicamente su origen. Ahora aquí se le conoce como hebreo durante este periodo, después en el Éxodo 19 se le llama Israel, y cuando vuelve los israelitas del cautiverio de Asiria, ¿verdad? Estamos hablando ya cerca de los 500 antes de Cristo, se les conoce como los judíos. Por lo tanto, ahí tienen otro nombre y leemos más judío en el Nuevo Testamento que la palabra hebreo o la palabra israelitas. Pero acá en este tiempo se les conoce como los hebreos. ¿Y cuál es el intento? Bueno, llamemos a la partera de los hebreos, llamemos a Cifra y llamemos a Fua. Y aquí nos vamos dando cuenta de que no tenemos idea del nombre del faraón, pero sí sabemos quiénes son Cifra y Fua. Por lo tanto, lo que Moisés quiere que nosotros comprendamos es cómo el Señor mueve a su pueblo, conoce a su pueblo, sabe a quién utilizar y utiliza justamente a dos mujeres. Las mujeres aquí son las que están dando la cara por la nación y son las que, por supuesto, guiados por la mano del Señor, viven esta experiencia. El versículo 16 dice, bueno, como dato, ¿no? Antes de avanzar, Cifra en hebreo significa belleza, significa hermosa, y Fua significa hace brillar o esplendor. Sin duda son nombres maravillosos para dos mujeres que hicieron algo desafiante, desafiaron a todo el faraón de Egipto. Dice el verso 16 que cuando vean el sexo de los niños vayan, asistan a los partos, y si es hombre, mátenlo, pero la niña déjenla con vida. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferenciación? Porque, bueno, los niños, como parte de la nación, eran potenciales guerreros, potenciales rebeldes, los hombres. En cambio, las niñas podían aún así dar luz a otros hijos, por supuesto, de egipcios. Por lo tanto, podrían incrementar aún más la nación egipcia.
Recuerden que aquí mano de obra, cantidad de gente del pueblo, te ayuda para la guerra, te ayuda para el crecimiento, por lo tanto, mientras más gente tenga en tu nación, por lo tanto, eres más poderosa. ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Eran 70 y terminaron casi con 2 millones de personas. Por lo tanto, la cantidad de gente habla mucho del poderío en esa época. Hoy en día son otras cosas, pero en ese tiempo es la cantidad de gente. Por lo tanto, lo primero que mandan en este segundo intento, ya que los pusieron esclavos y siguieron creciendo, bueno, maten a los niños por lo menos, ¿no? Y dejen a las niñas vivir porque nos conviene a nosotros. Pero dice, las parteras temieron a Dios. En términos de la Biblia textual dice, tuvieron temor a Elohim. Tuvieron temor a Dios. Prefirieron, por supuesto, ser fieles a la promesa, cuidar a su pueblo, no hacer como el rey de Egipto les mandó, sino que preservaron la vida de los niños. Ahora no pudieron hacerle tonto al faraón tanto tiempo, entonces efectivamente el rey de Egipto la volvió a llamar, le volvió a preguntar, le dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y fíjate la respuesta de las parteras, ¿no? La respuesta de las parteras, silencio por allá, padre, porque se escucha el micrófono. Fíjate que las parteras responden algo bien, bien peculiar, ¿no? Que le da un poquito de risa a la historia, ¿no? Porque ese es el versículo 19, y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Encima me está insultando aquí con la explicación, pero fíjate qué palabra usa. Dice, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Nosotros en esta historia sabemos que no era así, pero ellos, para poder dar una explicación al faraón, ocupan una palabra que es robusta. Ya vamos a explicarla qué significa. Lo tengo un poquito más adelante. Ahora, no, obviamente no eran las dos únicas parteras para 2 millones de personas, pero se entiende que ellas estaban a cargo probablemente de todo el tema de nacimientos, de salud, más médico de los israelitas. Así que claro, son las dos parteras que son las líderes de probablemente otras más, no pueden estar atendiendo a 2 millones de personas. Algunos comentarios sobre esto en el versículo 6. Quiero leer dos versiones específicas que lo dicen así. Nosotros, la Reina Valera, se ha eliminado un poquito esta parte de la historia. La Biblia de las Américas dice, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, y le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. ¿Ok? Literalmente la frase lecho del parto significa sobre las piedras. ¿Ok? Cuando las vean sobre las piedras o el lecho del parto. Y la Reina Valera antigua dice, cuando miraréis los asientos. El comentario exegético y explicativo de la Biblia comenta dos cosas sobre esto. Primero, algunos creen que los asientos que están acá eran asientos bajos sobre los cuales se sentaban las parteras al lado de la cama de las hebreas. Y como podían fácilmente descubrir el sexo, entonces cuando apareciera un varón, habían de estrangularlo sin que los padres lo supieran. Esa era la idea de cómo darles muerte. Ahora, si fuesen los asientos, otros son de la opinión de que los asientos eran piletas de piedra al otro lado del río, en los cuales cuando el nene fuese lavado, había de caer, como si fuese un accidente. Entonces, hay algo del versículo que la Reina Valera de hoy en día no lo tenemos, pero habla un poco de cómo eran los partos en esa época, y sean un lecho de parto sobre las piedras o mirar los asientos, iban a hacer de que esto fuese un accidente, y esperaba de que llegasen a tiempo para darles muerte a los hombres. Quería hablar de esta palabra, ¿no? Cuando dice que las parteras hebreas dijeron que las mujeres hebreas no son como las egipcias porque son robustas. Dice un comentario acá, por lo menos el faraón no tuvo duda acerca del vigor de las hebreas, ¿no? Se usa la palabra vigorosa o robusta también para las fieras. Las parteras la usaron como un término despectivo para las mujeres hebreas. Las presentaron como personas de poco valor, como las fieras. ¿Y quién podía controlar la fecundidad de estas? Por lo tanto, el faraón aceptó los informes de las parteras. Por eso ellas también son muy astutas y utilizan esta frase, ¿no? Esta frase de que no, en realidad, oye, son como las fieras, son robustas, no podemos controlarla. Y como ya habíamos leído de que los egipcios sentían aversión, casi asco por los israelitas, que quizás ya estaban diciendo, oye, estos son como animales, son como plagas. Entonces, claro, lo que viene a decir las parteras acá termina siendo un informe aceptado y efectivamente el faraón les cree. Cifra y fuga sin duda pueden ser un excelente estudio de lo que la mujer puede hacer hoy en día. La mujer puede trabajar por el Señor en estas cosas, que claro, la mujer no predica en el púlpito, pero bueno, sí puede leer versículos en los Zoom, pero sí, por supuesto, puede estar a favor de Dios y vivir en el mundo como cristiana.
Hay un comentario aquí de Cody Robert que dice sobre Cifra y Fua. Encontramos una sugerencia sutil de la aprobación de Dios en el hecho de que se les menciona por nombre en el pasaje. Esto les da dignidad e importancia en contraste al faraón, a quien se les deja en el anonimato. Fíjate que no tenemos idea del gran faraón cómo se llamaba, pero sí sabemos el nombre de estas dos mujeres. El plan de Faraón, rey de Egipto, poderoso monarca de la nación más grande del antiguo cercano oriente, fue frustrado por dos parteras insignificantes que fueron consideradas por Dios como muy importantes. Entonces aquí tenemos un bello contraste en donde dos mujeres son mencionadas, pero da lo mismo el nombre del faraón. Ahora el faraón no se va a quedar quieto. Vamos a terminar aquí leyendo, madre mía, del versículo 20 al 22. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y así fue como estas dos mujeres frustraron el segundo plan de los egipcios para poder eliminar el crecimiento de Israel. Y al final de cuentas lo que hace el Señor es premiarlas en este segundo intento que ellas frustraron. Dice en el versículo 21 en otra versión, dice, y por haber temido las parteras a Elohim, Él les concedió muchos descendientes. Entonces el último intento que hace el faraón está en el verso 22. Bueno, ya que no logré de estas dos maneras, tercer intento. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Como ya las parteras no le ayudaron, entonces terminan dando una especie probablemente de edicto, en donde mandan a todo el pueblo que haga lo que ellos desean. Importante, ¿no? Que Dios no recompensó a las parteras porque dijeran una mentira. Uno lo lee así, sin el contexto, uno cree, oye, son mentirosas y Dios valida la mentira. No, lo que Dios está aquí premiando es que se rehusaron a matar a los bebés israelitas. Por lo tanto, el Señor las va a premiar por su astucia. No habla de mentira, aquí vemos una muy buena astucia de las mujeres por proteger a su pueblo. El verso 22, cuando dice que mandó a todo el pueblo, no son todos los hijos, se está entendiendo el contexto que es solamente para los hijos hebreos. De hecho, hay otra versión que dice, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo, tirar al río a todos los niños hebreos que nazcan y a las niñas dejadlas con vida. Ahora, para concluir este estudio, como conclusión, todo esto que leímos acá a modo de introducción, esta orden que dio el faraón, esta orden que dio de matar a los niños, tirarlos al río como última instancia, al final esta misma orden se les pega de vuelta, porque gracias a esta orden nace y surge el hombre que con la ayuda de Dios sabemos que va a sacar a Israel de la esclavitud. La muerte de estos niños, de alguna manera, se ve reflejado en la muerte de los primogénitos, en donde más adelante el Señor toma la muerte de los niños, de los bebés, de los egipcios, perdón, como alguna manera de decir, oye, bueno, esto tú me hiciste o me quisiste hacer a mi pueblo, entonces yo ahora voy a tomar este ejemplo y también voy a hacerlo, pero por supuesto lo voy a llevar a cabo. Y así fue como efectivamente sucede la muerte de los primogénitos. Y algo peculiar, ¿no? De que más adelante en esta historia de las Escrituras vamos a ver nuevamente un rey que manda a matar a niños para impedir, por supuesto, que exista un rival en el futuro. Y sabemos que eso sucede más adelante. Por eso es un interesante estudio, es decir, bueno, ¿qué semejanza tiene Moisés con Jesús? Y son varias, la verdad, son varias cosas que se parecen bastante con Moisés. No puedes luchar contra Dios. Eso es lo que entendemos acá en este primer estudio, en esta primera introducción. Porque hemos visto que el faraón ordena la esclavitud de Israel para controlar un poco esto, pero el pueblo de Israel más se prosperaba. O sea, siguió creciendo, no le resultó. El segundo intento, faraón ordenó a las parteras hebreas a matar, ¿cierto? A que mataran a los niños. Pero las parteras frustraron el plan de Egipto y Dios las prosperó. Y como tercer intento, Faraón ordena matar a los varones nacidos, pero el futuro libertador prosperó en la corte del Faraón. Entonces, de estos tres intentos que trató de hacer el Faraón egipcio, el único mensaje que podemos dar acá es que no pudieron luchar contra Dios. Y desde un principio se empieza entonces a manifestar
la mano de Jehová, sin que el pueblo lo supiera, pero el Señor estaba con ellos. La próxima clase, por supuesto, los invito a que estudiemos entonces el capítulo 2 del libro de Éxodo. Vamos a ir estudiándolo de esta manera, paso a paso. Hay cosas muy interesantes, pero con esto, por lo tanto, hemos podido concluir la introducción. Muchas gracias a todos por su atención.